De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría dar las gracias en primer lugar a los ponentes que hoy nos regalan aquí su tiempo y nos acompañan desinteresadamente. Desafortunadamente el doctor de la Rubia y el doctor San Miguel han tenido que marcharse, no pueden estar con nosotros en este debate, pero me gustaría agradecer al doctor Paiva, al doctor Mateos, doctor Oriol y doctor La Huerta su presencia aquí. También me gustaría dar un agradecimiento especial a la Asociación, a la Comunidad Española de Pacientes de Mieloma, por organizar esto y muy particularmente a Teresa, porque personalmente sé el esfuerzo que lleva realizando durante 2 años en la sombra, día a día, y creo que hoy es un día muy feliz para ella porque por fin se cumple en realidad uno de sus sueños, que es llevar a cabo esta jornada. Preséntate tú, que no te he presentado yo. Bueno, mi nombre es Alfonso Aguarón, trabajo en Myeloma Patients Europe, que es una asociación europea de pacientes de mieloma. Llevo involucrado en el mundo del asociacionismo de pacientes hace aproximadamente 8 años y desde hace 2 años me dedico en particular a este gran reto que es el mieloma, que vosotros en primera persona sabéis lo que es y pongo mi pasión y mis ganas todos los días para intentar representar pues, un poquito vuestros derechos a un nivel un poquito más invisible que es el nivel europeo. Pero bueno, vamos a empezar ya con este debate, con una pregunta que a mí me parece muy interesante. Os animo a que participéis en cualquier momento, que preguntéis. Sí que os pediría que las preguntas se realizaran de una manera escueta, intentando que sean generales para que todos podamos sacar algo de esto. Y la pregunta en concreto es si nos dirigimos ya hacia una cura definitiva del mieloma. Sé que es una pregunta que seguramente si nos la planteamos hace 20 años estaríamos hablando de algo totalmente sin sentido. Hace apenas una década sería bastante arriesgado, pero con los adelantos, las investigaciones que ha habido, especialmente en estos últimos años, quizás no sea tan descabellada. Y a mí me gustaría empezar, sin manejando esas expectativas, lanzándoos esa pregunta, si me permitís tutearos. ¿Estamos en un camino definitivo hacia la cura del mieloma? Sé que es difícil contestar con un sí o un no, pero ¿cuál es vuestra opinión? ¿Quién quieres que empiece, Alfonso? Como queréis. Esto es abierto. Yo empiezo. Yo creo que estamos en el camino de poder ofrecer la curación a los pacientes con mieloma. Primero porque cada vez conocemos más de la biología y creo que ya ha dicho el doctor San Miguel que probablemente ya no hablemos de mieloma múltiple, sino de mielomas múltiples en un futuro y cada paciente probablemente tenga un mieloma que es diferente al del mieloma que tiene sentado a su lado. Por lo tanto, esto es importante. En segundo lugar, tenemos cada vez nuevos fármacos y una gran cantidad de arsenal de inhibidores de proteasoma de primera generación, de segunda generación, inmunomoduladores. La inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales llegan al mieloma para quedarse, con lo cual, si juntamos opciones de tratamiento cada vez más eficaces, mejor conocimiento de la biología de la enfermedad, pongo la coletilla de pacientes que se pueden tratar antes incluso de que el mieloma sea activo o cuando sea activo, probablemente en la primera línea, yo creo que vamos a estar en el camino de ofrecer la curación, a lo mejor no a todos, pero sí a un número importante de pacientes con mieloma. Bueno, pues yo casi digo lo mismo, pero... Empieza por el final. No, voy a empezar por el principio, y es que el mieloma, siempre cuando se escribe mieloma, le pasaba mucho a la leucemia, mieloide aguda. El mieloma es una enfermedad incurable, la mayoría de los empiezan así. Bueno, pues no es incurable, o sea, porque cuando hemos revisado lo que había pasado, después de los trasplantes que hicimos en los años 90, 20 años después, resulta que hay enfermos que están curados, ¿no? Y los que están curados eran aquellos que habían alcanzado una respuesta suficiente, aquellos que habían variado su perfil de comportamiento, que habían retrotraído a una forma de mieloma, entre comillas, indolente, y probablemente aquellos que han hecho una reconstitución inmune de calidad. Es decir, el mieloma ya lo hemos curado. Apenas publicamos los resultados del Grupo Español, el doctor Barroye vino a decir lo mismo, con muy pocos matices. El mieloma se cura, claro que sí, es cuestión de utilizar tratamientos eficaces y depende la curación, en gran parte, de la profundidad de la respuesta tumoral. Y como dice la doctora Mateos, desde luego, ahora tenemos herramientas
mucho más potentes, capaces de duplicar o triplicar la calidad de las respuestas que tuvimos en el Gen 2000. En el Gen 2000 la tasa de remisiones completas era del 13% a la inducción. Ahora estamos en un 40% que se incrementa después del trasplante, después de la consolidación. Yo creo que en el mieloma no es que lo vayamos a curar, es que lo estamos curando. Pues Albert. Yo Tú por, tienes el micrófono para ti, para el doctor La Huerta y para mí. bueno, yo por contar algo diferente os voy a contar una anécdota muy buena. En el año 2000, que aquí pues Juanjo ya era un experto, pero nosotros tres sabemos pipiolos todos, ¿no? En el año 2000 no sabíamos mucho de mieloma, sabíamos lo justo. Pues yo fui a una conferencia de un doctor que conocéis todos, que es Kenneth Anderson, que es como una eminencia del mieloma de Boston, que era justo cuando se había descubierto bortezomib. Y el título de la conferencia era Año 2000, el mieloma hacia la curación, o algo por el estilo. Y yo quedé como muy impresionado porque, claro, entonces nosotros dábamos poliquimio, los mielomas se encontraban muy mal y digo, hombre, esto parece una cosa muy revolucionaria. Y lo era, porque, claro, desde luego el bortezomib ha sido una cosa revolucionaria y ya lo habéis visto. Pero, claro, lo que pasa es que el camino a la curación, lo que no dijo el hombre si era cortito o era larguito. Los kilómetros. Claro, porque ya de entonces han pasado 16 años y algo más cerca sí que estamos, ¿no? Yo lo que veo de la curación y lo que muchas veces te cuesta cuando te preguntan el primer día, oiga, ¿esto se cura? ¿No? Es que realmente, totalmente de acuerdo, habrá mielomas que se curen. Cuando tenemos que poner un número ya es más difícil. Y es porque realmente tenemos que esperar mucho tiempo para estar seguros de que un mieloma se cura. Tú cuando tienes una leucemia aguda, la leucemia aguda solo se cura en un 30% de las leucemias agudas. Pero la leucemia aguda que está viva a los 3 o 4 años está curada. Y eso ya lo sabemos. En Toledo puede decir, oye, mire, si dentro de 3 años estamos aquí, está curado. Yo a un mieloma no lo puedo decir eso. Y hay mielomas que recaen muy tarde. No solo eso, hay mielomas que recaen muy tarde, ¿no? Y como habéis visto con la enfermedad mínima residual, tienes lo contrario también. Tienes mielomas en que tú detectas enfermedad residual y por lo tanto no le puedes decir al señor que está curado, y igual eso no progresa nunca. Y ese, a efectos prácticos, está curado. O sea que aquí lo difícil es saber cuántos y cómo se lo tienes que explicar y cómo puedes asegurar las cosas. Bueno, yo siempre para el último, ¿no? Sí. ¿Qué voy a decir? No voy a estar en desacuerdo con los jefes. No, simplemente, y comparto, ¿no? Porque, claro, y sobre todo cuando hacemos estos estudios longitudinales en estas series tan amplias de pacientes, se ve en efecto, ¿no? Esa estabilización de la curva y esa potencial fracción de curación. De nuestra parte se trata de eso, de realmente dar las herramientas para que en vez de ser un análisis retrospectivo podamos mejorar el análisis prospectivo. Es decir, no tener que esperar toda esa década o 12 años para estar más o menos seguros, sino que intentar identificar antes ese paciente que realmente pueda alcanzar esa supervivencia tan prolongada. Y eso, también comentarles para que seamos conscientes, ¿no? Hasta dónde queremos llegar para alcanzarlo. Eso pasa por integrar toda la información pronóstica del paciente en todo el mundo. Y a eso es lo que queremos llegar, en realmente crear esas bases de datos mundiales que pueden integrar pacientes de todos los países tratados con distintos esquemas, con distinta biología, con distintos parámetros clínicos, para que entonces ahí, con tanta información, poder realmente intentar predecir el futuro, que como todos sabemos, pues no es tarea fácil. Muy bien. Yo puedo hacer una postilla pequeña. Sí. En fin, me gustaría también frenar un poco el triunfalismo con el que al menos yo he hablado, porque el mieloma es una enfermedad complicada, muy heterogénea, y este mensaje triunfal a veces a algún médico le dura media hora. La enfermedad nos pone en su sitio a todos, con grandes fracasos también, y nos queda mucho trabajo que hacer. En fin, aunque desde luego la mejora
ha sido muy importante. Bien, pues posiblemente en este sentido, en el de ir ganando poco a poco esta batalla del mieloma, que a veces lamentablemente pues resulta en este tipo de fracasos, sí que creo que últimamente se ha ido conociendo mejor qué es el mieloma, su biología, se ha ido interpretando y conociendo mejor cómo se desarrolla y demás. Es más, incluso, como ha comentado la doctora Mateos, podemos diagnosticar un mieloma antes de que dé síntomas. Como estaba comentando el doctor Paiva, somos capaces un poco de medir qué calidad tiene esa respuesta completa de los pacientes gracias a técnicas como la enfermedad mínima residual. En ese sentido, ¿en qué líneas estamos o se piensa estar en el futuro para seguir avanzando en este camino de conocer más y mejor el mieloma? Yo otra vez la primera. Bueno, yo creo que un poco se ha dicho antes, ¿no? Y a mí ha habido un comentario que ha dicho Bruno que me gusta, es decir, hasta ahora y en línea con lo de Albert. Para mí el futuro sería tener a un paciente y poder predecir qué tipo de mieloma tiene y qué tratamiento ponerle para que sea un poco un tratamiento de precisión, un tratamiento individualizado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a veces que esperar 7 y 10 años de evolución para conocer los resultados de un tratamiento. Metaanálisis del mantenimiento con lenalidomida. Casi 10 años de seguimiento para demostrar un beneficio en la supervivencia global. Y entre medias no hemos podido estar utilizando lenalidomida como mantenimiento después del trasplante. Yo creo que lo que se necesitan son marcadores que de manera muchísimo más precoz nos predigan que este paciente va a ir bien, que este paciente no va a ir bien y de esa manera poder individualizar el tratamiento. Y creo que un poco, para mí, el futuro un poco iría por ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Lo único... Vamos a ver, en líneas generales, por lo que estás tú diciendo, se está hablando de pacientes que han sido autotrasplantados, entiendo yo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no he podido ser autotrasplantado por la edad. Me han dicho ya con 70 añitos o 69 que en ese entonces tenía, me dijeron, oye, no es conveniente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estos pobres pacientes, como en mi caso? No, también hay avances todavía, si cabe, más significativos se han hecho con los nuevos fármacos en los pacientes mayores, porque antes, cuando utilizábamos solo melfalán para los pacientes que no eran candidatos a trasplante, dosis bajitas de melfalán, la supervivencia era muy corta. Los nuevos fármacos prácticamente diríamos que equiparan, salvando las distancias de la edad cronológica, equiparan los tratamientos a los pacientes candidatos a trasplante. En la experiencia del Grupo Español de Mieloma, pacientes mayores de 65 años tratados con esquemas de tratamiento óptimos como los que ustedes pueden recibir, porque son todos pacientes españoles, cuando alcanzan respuesta completa, respuesta de buena calidad, tienen una supervivencia que es absolutamente equiparable a la de los pacientes jóvenes. Salvando, digo, la edad cronológica, porque a veces nos empeñamos en prolongar tanto la supervivencia que yo a veces digo, vamos a acabar diciendo que es bueno tener un mieloma porque queremos que vivan más de lo que les corresponde a su edad cronológica, porque estamos aplicando nuevos fármacos a pacientes que tienen 80 años, 82 años, la tolerancia es buena, pero claro, la esperanza de vida es limitada, se tenga o no se tenga un mieloma. Bueno, quizás dar una pincelada desde un punto de vista biológico. Las cosas de futuro, ¿no? en que queremos mejorar, estamos trabajando. Uno es entender por qué se da el mieloma. Bueno, da la casualidad de que la mayoría de las células plasmáticas que uno tiene no están en la médula ósea. Sin embargo, el mieloma siempre va al inicio, al menos, a la médula ósea. ¿Por qué? No lo sabemos y estamos investigando. Luego, ¿perdón? Esa es una duda que, bueno, que a nosotros nos ronda desde el inicio de la enfermedad, y es que siempre se plantea con un origen biológico, como está diciendo, que inicia en la médula ósea. Sin embargo, yo al menos conozco un caso, porque es mi marido, en el que la médula ósea no tiene infiltración de células plasmáticas y, sin embargo, sí tiene afectación ósea
con plasmocitoma múltiple. Yo, o sea, no soy médico, por supuesto, pero yo me como mucho la cabeza pensando si en realidad el inicio está en lo que está tipificado como médula ósea, que yo creo que está en todos los huesos, ¿no? Que lo hablábamos un poco antes, que dicen, bueno, me pinchan el esternón, me pinchan aquí, pero mi costilla también tiene médula ósea. Entonces yo digo, hay un montón de criterios de respuesta, hay un montón de parámetros que están todos un poco enfocados a esa enfermedad en médula ósea, en un esternón, y dices, bueno, y yo que tengo 3 focos, que ninguno está localizado en esa zona, cuáles son mis criterios de respuesta, cuál es mi situación, y sobre todo eso justo que tú estás diciendo, esta no ha empezado en lo que, ¿no? Sí. No sé. De hecho, lo siento por la pregunta, pero... No. Y de hecho te hice a ti una pregunta en una jornada en la que hablaste de enfermedad mínima residual online y te pregunté, bueno, ¿y qué ocurre con la enfermedad mínima residual cuando no se puede utilizar una citometría porque la médula siempre ha dejado bien? Bueno, y el PECTAC, pues eso, empieza este positivo, no sé si es un positivo, si tú ahí fracturaste y esto está inflamado, y dices, joder, pues yo sé en lo que leo, no entro, o no entra. Perdón, perdonar nada, pero en todo caso pedir perdón por nosotros, por no saber contestar. En todo caso, bueno, para tirar un poco de agua, es una pregunta que se lleva haciendo desde hace 40 años. Hay un médico muy famoso en Estados Unidos cuyo apellido es Bergsagel, y él tiene ya una cierta edad. Pues su padre ha empezado a investigar cuál es el origen de la enfermedad y vemos pues en los años 60 y ya falleció y todavía ya no más se de sabe. 50 años y no se sabe. No se sabe, realmente no. En teoría, la teoría dice que ha de ser tras estimulación de un antígeno. Bueno, es un proceso natural de la respuesta inmune, que de hecho se da, es algo totalmente, es muy curioso, ¿no? Porque es algo totalmente anómalo. Como me he metido en este berenjenal, a ver cómo lo explico. A ver cómo sales, ¿eh? Solo hay una célula en nuestro organismo que es capaz de cambiar su ADN, y es un poco el precursor de la célula plasmática. Y eso lo hace para nos dar mucha inmunidad frente a todas las posibles infecciones. Hay tantas. No solo hay tantas aquí en Madrid, sino cuando vamos a otro país. Y nos da toda esa disponibilidad que tenemos para afrontar esas potenciales infecciones. Pues bien, se supone, se piensa que esa posibilidad que esa célula tiene de cambiar su ADN es lo que también puede poner en riesgo a desarrollar más tarde un tumor. En ese sentido, porque ese evento no se da en la médula ósea, puede que el origen de la enfermedad no sea intrínsecamente medular, sino que esté en otro tejido, en otro órgano. Luego, la médula ósea es un tejido muy atractivo para que una célula perdure mucho tiempo. Y esto pasa con el progenitor hematopoético, que da origen a todas las células de la sangre y que se utiliza para el trasplante, ¿no? Después del melfadén a dosis altas. Entonces, al ser un espacio que ayuda a que las células persisten mucho tiempo, puede que esto resulte atractivo a la célula plasmática para que anide ahí y más tarde pueda dar origen a la enfermedad. Bueno, comentar esto, también la progresión, ¿no? ¿Por qué muchos pacientes con esta gamapatía monoclonal significado incierto siguen estables durante muchos años y algunos pocos progresan? Luego, la biología de la enfermedad, esto lo hemos hablado alguna vez en alguna de esas jornadas, algunas de esas entrevistas. El grupo español no solo está trabajando mucho de cara a una monitorización muy fina de la respuesta al tratamiento, sino que intenta entender la biología de esa célula que persiste tras tratamiento. Nuestra hipótesis es que si la entendemos, bueno, a lo mejor esto puede ayudar a identificar otros fármacos o una combinación de fármacos capaces de erradicarla. Y luego el sistema inmune, la importancia del sistema inmune. Desde un punto de vista genético, los estadios precoces y los más avanzados son muy parecidos. Sin embargo, el sistema inmune va empeorando. Creemos que es muy importante. Simplemente comentarles que todo esto
estamos investigando dentro del grupo español. Por eso cuando estáis en un ensayo, de vez en cuando os dicen, ahora os vamos a pegar un chupetón que os vamos a sacar allá médula ósea, un taco así. ¿Y para qué me fastidia tanto este hombre? Pues para enviárselo a él y que, sin duda, y que nos informe un poco de por dónde van los tiros. Por eso realmente... Bueno, yo quiero terciar en esto porque hay dos tipos, aquí hay dos profesiones, Bruno, médicos y científicos, que no siempre es lo mismo. Ya que los médicos conocemos la enfermedad y muchas veces no conocemos la explicación, pero la palabra mieloma múltiple era una forma de describir una enfermedad con implantes múltiples que se contraponía a la mielomatosis difusa de Weissenbach, años 1910 más o menos, que era una forma difusa. Y luego está el mieloma extramedular, que a nadie le llama la atención. Pues, en ese modelo de Besseyer, precisamente, de maduración constante, hay explosiones finales en el modelo de la leucemia de células plasmáticas que se acompaña de afectación extramedular y esa progresión anaplásica no tiene un camino reconocido. Hay veces que te encuentras que el evento clínico primero es el evento clínico final de un modelo de células plasmáticas que son capaces de sobrevivir fuera de la médula ósea e implantarse en cualquier lado porque... Y nunca llegar a la médula. Eso es. Y porque el deterioro genético de esas células y su capacidad de sobrevivir es un mieloma equivalente a un cáncer más agresivo. Más agresivo Pero, en general, aunque los griegos han analizado pacientes con afectación extramedular ósea exclusiva, o sea, no plasmocitomas de partes blandas, sino ósea, sin afectación de la médula ósea. Es el mieloma macrofocal que tienen un pronóstico bueno. también. ¿Tú lo encontraste? Pues mira. Y ella me lo pasó, lo puse en la página de... Me parece... Sí. Es un estudio retrospectivo, pero es que, a ver, ¿cuántos pacientes hay con esos... ¿Cuántos pacientes de los que hay aquí tienen 0 de infiltración en la médula ósea? Que en el momento del diagnóstico, 1. Bueno, pues entonces pone de manifiesto el que los estudios tengan que ser retrospectivos. Es imposible llegar a hacer una colección prospectiva de pacientes como él. Por lo tanto, tenemos que dar las gracias a los griegos, que tienen muchos pacientes. También tienen, yo soy de los griegos. Tienen todo. Pero los chinos tienen de todo. Bueno, entonces es un poco por poner el contrapunto a los mielomas extramedulares. El mieloma macrofocal, bueno, es bueno. ¿Por qué se le llama extramedular a una paciente ósea? Bueno, porque el plasmocitoma, la infiltración del plasmocitoma óseo probablemente no esté dentro de la médula. Cuando tú vas a los sitios donde fundamentalmente hay médula ósea en un adulto, como es el esternón o es la cadera, ahí no hay infiltración. O sea, que puede ser que la afectación sea propiamente de la cortical ósea. Del hueso, no exactamente de la cavidad interior donde hay médula. Porque le hacen las biopsias óseas y no tiene infiltración. Y si en ese plasmocitoma, es que imagínate que tiene un plasmocitoma óseo aquí en el esternón y lo tiene, como dice Albert, en la cortical del hueso. Tu biopsia es la cortical y tienes plasmocitomas. Entras más hacia adentro en la cavidad, lo que es la propia médula, lo cual resulta un poco, y ahí no hay. Resulta un poco complicado explicar esto, pero es así. Bueno, sí, voy a retomar un poquito en función de algo que decía la doctora Mateos, que es conocer esos marcadores, llegar a conocer mejor eso para orientarlo un poco a algo que está muy en liza, que es todo esto de la medicina personalizada, ¿no? Esta especie de bandeja de SUSI variada en la que tenemos el tratamiento adecuado para el paciente adecuado en el momento adecuado. Decía la doctora Picard, es presidenta de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que esa oncología personalizada es el sueño de todo oncólogo y la esperanza legítima de todo paciente, pero que quizás nos encontremos en ese punto en que sea más una oncología estratificada, aquella en la que podemos diferenciar entre los diferentes tipos de tumores a diferentes pacientes, diferentes dianas terapéuticas,
a las que podemos atacar con tratamientos específicos. El doctor San Miguel ha mencionado la inmunoncología, también se ha mencionado en algunas de las ponencias de esta tarde, y me gustaría saber qué rol creéis que va a tener esta inmunoncología en el futuro hacia la cura del mieloma, si va a tener gran importancia en el futuro y en este avance hacia el tratamiento del mieloma. Bueno, yo quiero presentar mi más profunda protesta a esa forma de analizar las cosas. De verdad, o sea, soy hematólogo desde hace 45 años y la palabra, la terapia adaptada al riesgo, adaptada no sé qué, bueno, es que me taladran los oídos en la leucemia mieloide aguda, en todas las enfermedades, Yo recuerdo un artículo que publicó el doctor San Miguel en el Journal of Clinical Oncology de tratamiento adaptado al riesgo en el mieloma, medicina personalizada, y al final la conclusión es que no existía la medicina personalizada. Fíjate tú la medicina personalizada que es el planteamiento que estamos haciendo en mieloma indolente de alto riesgo, donde vamos a hacer el máximo tratamiento para el mínimo mieloma. Es personalizada, pero es un poco aberrante el concepto. Yo, francamente, las modas en las palabras me molestan bastante y la palabrita precisión más, porque estamos dejando bien claro las lagunas del conocimiento que tenemos y la labor médica a veces se apoya en un manejo empírico de la eficacia del tratamiento. Conocemos cuál es el mecanismo de acción más profundo del bortezomib, de calcifomib, de ixazomib, del otuzumab, de daratumumab. Pero eso no sería nada si no hubiesen demostrado que son eficaces y que tienen un efecto antitumoral valorable. Por lo tanto, me molesta la cosa, las palabras que se repiten y que forman parte de una moda que sí, que estamos ganándole terreno a la enfermedad, que la vamos a curar, pero también tenemos un poco más humilde medicina. A mí, sobre todo lo de la cosa de la precisión me molesta mucho. La precisión yo creo que es una cuestión más comercial, si no me equivoco. Pero por eso decía yo el tema de la moda de la medicina personalizada. Sí, porque en línea también me con lo que molesta dice la Juanjo, personalidad. Hoy por hoy, en el mieloma, si tenemos que ir a curar, aunque sea un poco matar moscas a cañonazos, somos conscientes de que lo mejor para el mejor. Es decir, el cóctel mejor de tratamiento para el paciente de mejor riesgo es el que más se va a beneficiar. Y probablemente si preguntamos aquí entre todos los pacientes, los tratamientos sean muy homogéneos, lo cual quiere decir que de momento individualizar de acuerdo al riesgo no. En un futuro puede ser, y yo no sé qué piensa Bruno de esto. Yo me imagino en un futuro tú das lo mejor a un paciente de nuevo diagnóstico y le evalúas la enfermedad mínima residual. E imagínate que por citometría de flujo le queda un pequeño clon. Tú eres capaz de seleccionarlo y haces estudios moleculares y ves que tienen alguna característica especial y tienes tratamientos específicos dirigidos contra ese clon que sean capaces de erradicar esa mínima residual. No lo sé si eso en un futuro podrá ser o no, pero bueno. Podrá, pero no es. Bueno, lo que sí que es verdad. Aproximación, hay algunas aproximaciones. El doctor Morgan tiene casos de pacientes tratados con fármacos específicos dirigidos contra mutaciones, con resultados que, por supuesto, si nos los creemos, pues bueno, son valorables. Bueno, la verdad es que las enfermedades que se curan no son ni de precisión, ni personalizadas, ni nada de todo esto, ¿no? Tú si tienes un dolor de cabeza y se pasa con paracetamol, no hace falta que hagas muchas elucubraciones, se cura, ¿no? Y si tienes, yo qué sé, pues un neumococo que sabes que con antibiótico lo matas, tampoco te dedicas a hacer subgrupos de riesgo del neumococo porque como le vas a dar eso y se va a curar, ¿no? O sea que las enfermedades que se curan normalmente se curan con una cosa sencilla, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, en el caso del mieloma, tú llegues a un punto en que tengas un tratamiento tan bueno que cure al 80% de la gente. Entonces quizás sí que tengas que hacer medicina personalizada para el otro 20%. Pero hoy por hoy lo que tienes que hacer es, lo que decía ya de dar el mejor tratamiento al mejor, no, dar el mejor tratamiento a todos, de entrada. Pero que al final el mejor es el que más se beneficia. Claro, seguro. No, pero cuando tú cures al 80% podrás personalizar qué pasa con el otro 20%. Igual les acabas diciendo que no tienen un mieloma, que tienen otra cosa nueva, ¿no? Porque
que no es bien lo mismo. Pero hoy por hoy te tienes que centrar en dar el mejor tratamiento a todo el mundo y el mejor tratamiento avanza igual para todos, no se personaliza demasiado, no se personaliza nada. Yo quiero mediar también, siento ser tan vehemente, pero vamos a ver. Una vez, en no sé qué presentación, alguno del presentador que había analizado el mecanismo de acción de un fármaco, un molecular, se quedó sorprendido de que la vía por la que él pensaba que funcionaba, no funcionaba el fármaco por ese camino. Y a mí se me ocurrió una frase, digo, mira, los barcos flotaban antes de que se descubriese el principio de Arquímedes. Es decir, las aproximaciones científicas, se puede hacer ciencia analizando otras cosas que los mecanismos de acción o la biología molecular. Y de hecho, en la leucemia amiloide aguda se cura con citarabina desde el año 74, imagínate tú lo que se sabía del mecanismo de acción de la citarabina. Se utilizó la citarabina, se utilizaron las anticiclinas y se consiguieron un 80% de remisiones completas. Y un porcentaje significativo de estos enfermos se curaron, sin saber el mecanismo de acción, pero sabiendo su efecto clínico. Es decir, eso también es ciencia, menos profunda, pero ciencia. Pero antes decíais que, por ejemplo, si tú expresas el CD38 positivo, el daratumab te va a ir bien, pero si das negativo o un débil positivo, ¿aconsejas dar el daratumab o no? Entonces eso es personalizar, ¿no? No sé, eso lo he entendido antes así. Sí, pero en el caso del CD38 no es válido porque la práctica totalidad de pacientes expresan CD38 en sus células plasmáticas. Yo no, por ejemplo. Eso, porque me hicieron, antes de negativizar la enfermedad, en la función anterior, sí, pues no era el predominante y se me quedó grabado. Y leyendo pues en el grupo nuestro tal, pues sobre... Sí, que iba también el daratumab. Entonces me acordé y digo, ay, voy a investigar esto. Y entonces pensé, pues no será mi medicamento, ya se lo diré a la hematóloga si toca, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa, que si nos cambiamos de enfermedad, los anti-PDL1 estos que explicaba el doctor San Miguel, que están tan de moda, estos ya se usan en cáncer de pulmón. Y inicialmente se pensó que irían bien en los pacientes que eran PDL1 positivo, porque los negativos, si no lo expresaban, pues seguro que no iba a funcionar. Pues resulta que no, que funciona. O sea que igual lo expresan y no lo detectan. El doctor te propone hacerlo, lo haces. Lo haces. O sea, tú lo ideal es que no recaigas, pero yo sí, me apetecería probar el daratumumab si recayera solo por ver qué pasaba. Muy bien. Hay una pregunta, ya que tengo el micrófono, un segundo. Si negativizas la enfermedad, pero te queda todavía tratamiento de mantenimiento, porque antes hablabais de la toxicidad, ¿verdad? El plantear una disminución de la cantidad de, por ejemplo, lenalidomida, si la puedes aguantar, o es mejor lo que decíais de intentar a cañonazos matar si queda algo que no se ha podido detectar. Es mejor aguantar. Si es como tratamiento de mantenimiento, por definición, un tratamiento de mantenimiento tiene que ser algo que se tolere bien, idealmente a bajas dosis y que tenga un perfil de toxicidad que te mantenga, prolongarlo de manera, dijéramos, casi indefinida. Claro, es que la neutropenia ya hemos tenido que bajar un poquito la lenalidomida porque todo, y con el filtigrin, con el Neupogen, es que no había manera. Entonces, aún con Neupogen existe. Entonces, claro... Pues hay que buscar la mínima dosis de lenalidomida. O sea, se puede todavía, dentro del estudio, se puede bajar otro escalón. Vosotros diríais, se baja. Claro, ¿no? Sí, se puede bajar. Yo la dosis mínima... ¿Ya la consideráis suficientemente buena como para no o sea... Sí, si no fuera terapéutica... No ya no la darías, o sea, que se puede hacer. Gracias. Sí. Una pregunta.
¿Por qué no se utiliza el trasplante de donante alogénico? Precisamente porque no conocéis el origen. Menos eficaz que el autólogo. Es diferente. Es menos eficaz y más tóxico. Bueno, perdón, debido a que es más tóxico, Ok, vale. es menos eficaz. El trasplante alogénico cura muchas enfermedades hematológicas, pero el mieloma, el trasplante alogénico, en la gran mayoría de los casos que se ha hecho, no ha demostrado curar Beneficio. la enfermedad. Y como dice el doctor Lahuerta, la mortalidad, las complicaciones De la relacionadas con el los procedimiento rechazos son muy altas. No quiere decir que no se ofrezca el trasplante alogénico a algunos pacientes, y hay hospitales en España donde se hace trasplante alogénico en pacientes seleccionados y se lo pueden ofrecer y tendrán seguramente su justificación. O sea que no es algo totalmente abandonado. Lo cual es casi no decir nada, ¿no? No, vamos Pero No, perdón, no. que es que la medicina es así. Sí, yo soy ¿Entiendes? hija de médico y Ahí- cada vez que hablamos del mieloma me dice Pues, eso, hija, ¿eh? esto tiene un límite. Tiene un límite y... No hay nada 100%. Mira, en los libros de medicina nunca viene todo. Y la expresividad de esta enfermedad y de muchas otras de las que nosotros trabajamos en hematología, el médico aprende estudiando, aprende investigando y viendo aprende enfermos. viendo enfermos todos los días. Y todas las semanas vemos cosas que nunca hemos visto. Así que, pues, por eso me molesta lo de la precisión. Espérate, sí. Esto se está animando. Sí. Yo quisiera saber si es posible, por parte vuestra, estas nuevas técnicas que aparecen ahora en la prensa, que se llama Daratumumab. A ver si nos pudierais explicar un poquito sobre esto que aparentemente es nuevísimo. Es el anti-CD38 del que hemos hablado. Este es el daratumumab. Perdone, pero ya no me he enterado demasiado y digo, como es algo aparentemente muy vanguardista, entonces, en fin, si podéis dar una explicación rápida, ¿no? Bueno, es un anticuerpo contra uno de los antígenos del mieloma, y es uno de los que hemos estado hablando cuando hemos hablado de la recaída. El doctor San Miguel y yo, pues ha salido en varios sitios del daratumumab, que es precisamente este. Pero no se está todavía... Sí, aplicando. pero en ensayos clínicos, la Agencia Europea del Medicamento emitió un informe positivo a lo largo de este año, en mayo, en junio, y estará disponible de manera comercial para todos los enfermos probablemente a principios del año que viene. Hoy por hoy está abierto en muchos ensayos clínicos en España, y de nuevo en España hay un programa de acceso expandido para poder recibir daratumumab en un gran número de hospitales. Y es el primer anticuerpo monoclonal que se ha aprobado para el tratamiento del mieloma. Lo que decía el doctor San Miguel, que estábamos buscando un rituximab de los linfomas, algo que fuera dirigido específicamente contra las células del mieloma, pues este es uno de los tratamientos. Ya, gracias. Hola, una pregunta muy rápida. Bueno, todos los que somos pacientes que estamos aquí, pues supongo que nos obsesiona un poco el tema de pasar de una respuesta parcial a una respuesta completa, de una respuesta completa a no tener recaídas. ¿Habéis observado alguna relación directa entre llegar a la respuesta completa en una prontitud a no tener una recaída? No sé si me explico muy bien, ¿eh? Perfectamente. El doctor Lahuerta y el doctor Paula les va a explicar cuanto antes la... Bruno, tú que sabes más, que eres más joven. No, bueno, es cierto. Es cierto, existe Personas que esa... más han trabajado en el impacto de la calidad de la respuesta, por eso se lo digo. Existe esa correlación, pero es fruto del trabajo, entre otros, del doctor Lahuerta durante muchos años. No creo que la correlación sea tan profunda
a la hora de cuándo se alcanza esa respuesta. Y supongo que cuanto antes mejor, pero si se alcanza más tarde a lo largo del tratamiento que se ha planificado, yo creo que es positivo. No tiene por qué ser algo inmediato. Una mejor respuesta es mejor, por supuesto, pero puede llegar más tarde. Hola, una pregunta rápida solo, comentando el tema de la respuesta, ¿no? Yo tengo 45 años, voy de ensayo digo 47, para lo intentaron con 45. Llevo ya 2 ensayos clínicos, estoy en un mantenimiento, no tengo la completa, igual soy el único, no lo sé, pero la pregunta es, los que la completa es como si llega tarde o si no llega, no lo sé, ¿es tan imprescindible para el tema de la esperanza de vida elevada, una supervivencia de vida larga o algo así? Entiendo que si no llego a la completa es un fracaso, digo, para intentar dar un poco de esperanza a los que estamos aquí no tenemos la completa, que no sé si la tendré, no lo sé, digamos, ¿no? Pero los que no llegamos, más que nada para que no irme con otra cosa de decir como si he fracasado, ¿no? Decir, mira, yo no la tengo, aquí el colega sí, joder, qué suerte, ¿no? Pues, oye, pues también quiero tener mi esperanza igual que él, ¿no? Aprovechando que hay varios ponentes de aquí, que los que no tenemos la completa nos vayamos un poco con una sonrisa, ¿no? Decimos, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pues hay 2 formas de sonreír ante esa situación. Primero, que un enfermo que se mantiene estable con la enfermedad controlada está en el partido y aún puede ganar. Porque el desarrollo de los nuevos fármacos... Hay enfermos que en recaídas tardías han podido acceder a un tratamiento de una nueva generación. Y por lo tanto, el mantenerse sin progresión es algo estupendo. Luego, el doctor Bruno Paiva, que es que como habla mucho, pues ahora le voy a hablar yo, describió y encontró la razón por la que muchos enfermos que no habiendo alcanzado una respuesta completa, en esa gráfica que he presentado, 20 años después no habían progresado. Y es aquellos enfermos que tienen un fenotipo característico muy parecido a una gamopatía monoclonal de significado incierto, en el que el mieloma residual, aunque la respuesta no sea completa, no es agresivo. Y vuelve hecha para atrás en su evolución genética y esos enfermos pueden durar y vivir tanto como los que se curan. Así que, como yo no sé cuál es su fenotipo, no se lo ha hecho el doctor Paiva, pues es posible que usted sea uno de esos. Claro, igual tiene un sistema inmune también potente, que es lo que está contribuyendo a controlar la enfermedad. Y existe pacientes que tienen pues todas las células del sistema inmune muy aumentadas y en Salamanca hubo un brasileño, Roberto Pessoa, hizo un estudio, ¿te acuerdas, Bruno? Sí, sí. En los long-term disease survivors y seleccionamos pacientes que no estando en remisión completa llevaban muchos años de seguimiento y los llamamos y les dijimos si querían hacerse una médula y tuvimos la oportunidad de ver cómo esos pacientes tenían un sistema inmune muchísimo más estimulado y mucho más potente, que estaban controlando esa enfermedad y estaban en respuesta parcial, no estaban en respuesta completa y eran largos supervivientes. Aquí hablamos pues, en términos generales y decimos alcanzar remisión completa es mejor, pero por supuesto siempre hay excepciones y hay pacientes en respuesta parcial que son largos supervivientes sin ningún problema. Inclusive un conflicto intravivo, por lo que hay. Claro, sí, sí, sí. El criterio cambia Hay una cosa que sí que está demostrada y que es la siguiente, y es que el que va peor no es el que está en respuesta parcial estable, el que va peor es el que consigue una respuesta completa muy, muy rápido y también la pierde muy, muy rápido. Estos son los que van mucho peor que todos los demás. Desde luego. Hola. Hola, yo quería... Hola, quería preguntar si con un tratamiento apropiado no haría falta el trasplante de médula. Por ejemplo, yo llevo un mes que me lo han detectado, pero a mí en realidad no me duele nada de momento. Tengo 70 años y entonces quería saber si es posible erradicarlo
con un tratamiento o obligatoriamente para curarlo del todo hay que hacer trasplante. No es estrictamente necesario y probablemente si tiene 70 años le hayan ofrecido un tratamiento, como comentábamos aquel señor de la otra punta, un tratamiento eficaz para pacientes que no son candidatos a trasplante, que no lo reciben y consiguen supervivencias y evoluciones similares a las de los pacientes a trasplante. ¿Por qué? Porque si tiene 70 años y a lo mejor se le hace un trasplante, los problemas de toxicidad que tiene son mayores que la eficacia que se pudiera conseguir. Por lo tanto, puede estar tranquilo si no le ofrecen un trasplante, que no pasaría nada. ¿Quién pierde el tren, Albert? 2 minutos. Hacemos estas 2 últimas preguntas, si os parece. Bueno, yo la verdad es que ya he contestado, me habéis contestado porque quería preguntar un poco lo de la remisión completa. Yo provengo también de una gamapatía, luego tuve un mieloma, eso equiscente, sin síntomas, y luego derivó en un mieloma. Entonces, claro, estuve con el daratumumab de ensayo y, claro, como me dieron 4 cosas y no conseguí una respuesta total, pues claro, estaba un poco ahora angustiada, ¿no? De decir, bueno, pues ya, como que ya había probado eso que era tan maravilloso y a mí no me había hecho el efecto que yo veía que tenía que haber hecho, igual, que hubiera sido una remisión total. Pero bueno, ya creo que ya has contestado a la... ¿no? Además, se sabe que cuando los mielomas proceden, o al menos sabemos que proceden de una manera conocida de una gammapatía previa a un mieloma smoldering, muchas veces no llegan a alcanzar la remisión completa porque revierten, como si dijéramos, al estadio previo de gammapatía, y entonces esos pacientes es más difícil que alcancen la respuesta completa. Pero van bien. Pero van bien. La enfermedad mínima residual es a lo que hace 10 años le llamaban remisión parcial. No. ¿Ah, no? La enfermedad mínima residual es lo que indica su nombre, es decir, damos un tratamiento, no vemos enfermedad, pero a ver si queda una mínima enfermedad, como si dijéramos por debajo de lo que nosotros no vemos nada aquí encima de esta mesa, pero a lo mejor por debajo queda algo. Eso es la enfermedad mínima. Una pequeñita enfermedad que muchas veces con las técnicas convencionales no se es capaz de detectar. Entonces, la remisión parcial... La remisión parcial significa que el componente monoclonal se reduce en al menos un 50%. Vale. Yo después de trasplante tuve una respuesta parcial y no recaí hasta 7 años después. Pues ya tiene una prueba más de que un paciente en respuesta parcial no tiene por qué ser candidata a progresar de manera inmediata. Sí. Otra cosita. Me parece que en una entrevista que le hicieron comentaba que los ensayos clínicos en algún momento podrían llegar, en vez de ir al paciente al hospital donde está el ensayo, que fuese el medicamento donde se llegara a hacer. Ojalá el sistema de centros bueno. satélites, eso sería una cosa muy buena, y aquí que hay asociación de pacientes sería algo a reclamar, es decir, centros satélites que aunque yo tenga un ensayo como investigador principal en Salamanca, todos los pacientes de Castilla y León puedan recibir el tratamiento en sus hospitales. Es un procedimiento complejo que excede ya los trámites incluso burocráticos, sino tienen problemas incluso de gestión económica y demás, pero ojalá. Y una cosita más, ¿es normal hacer un tercer autotrasplante? Sí. ¿Sí? Es normal, no es lo habitual, pero lo hay, sí. Nos pondremos a ello, Marimí, con lo de los centros satélites. Bueno, pues nos hemos excedido el tiempo. Simplemente agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Voy a dejar la palabra ya a Teresa. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y ya dejo que Teresa despida la jornada. Muchas gracias. Alberto, llama al caso. Bueno, gracias, Alfonso.
Gracias a todos por haber venido aquí, a los médicos, a los pacientes. A los pacientes les pediría a aquellos que no nos conocían, bueno, pues como ahora tienen nuestros datos, que entren en Facebook mientras no tengamos la página web, que se comuniquen conmigo, con nosotros, que nos mandéis un mensaje diciendo qué os ha parecido esta jornada, incluso que me mandéis vuestro correo electrónico, que nosotros contestaremos a todos. A los médicos, al Grupo Español del Mieloma, que esta tarde por fin se ha hablado bastante del Grupo Español del Mieloma, yo soy muy pelota con ellos, pero es que considero que debe tener más notoriedad pública, porque están haciendo muchísimo por nosotros. Muchas gracias a todos por haber venido y el año que viene más.